estimados asistentes, les doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y del Departamento de Promoción de la Salud, que a través del programa de Telesalud podemos tener cada semana una actividad educativa, como en esta ocasión tenemos el tema de Trabaja sin cáncer, haciendo referencia a prevención del cáncer ocupacional. Para ello, contamos con la presencia y el manejo de tema de la licenciada María Úrsula Ordóñez Pérez, que es miembro del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer, a quien damos el pase para poder desarrollar el tema. Licenciada Úrsula. Muchas gracias por la presentación. Como ya lo mencionó Verónica, la frase del día de hoy es Trabaja sin cáncer, que hace referencia a la prevención de cáncer ocupacional, un tema también importante dentro de todos los que venimos dando durante el año. Felicitar a cada uno de todos ustedes que se conectan todos los viernes para poder aprender cada día más el tema relacionado a la salud, que eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a tomar decisiones buenas para tener un estado de salud en condiciones óptimas, y todos los mensajes pues que aprendan acá, los contenidos, puedan ustedes replicarlo en su comunidad, en su entorno familiar. Bueno, vamos a continuar con el tema. He hecho un resumen porque es un tema bastante amplio, el cáncer ocupacional y complejo. Entonces, he tocado temas que están en relación más con los trabajos que tienen que ver de mayor riesgo a ciertas sustancias o agentes carcinógenos que vamos a hablar a continuación. Los tipos de cáncer que representan con mayor riesgo en relación a la exposición, eso es uno de los temas que vamos a tocar dentro del contenido. ¿Cuáles son las actividades laborales y exposición a cancerígenos ocupacionales? ¿Qué es el cáncer ocupacional? Vamos a ver cómo es que se produce este cáncer ocupacional. ¿Qué es un agente carcinógeno? ¿No? ¿Por qué es que podría estar en relación al desarrollo de cáncer, ¿no? Ocupacional? Luego, las medidas preventivas en general, en términos generales, como les he mencionado, es un tema bastante amplio, y normas legales vigentes. Antes de iniciar con el tema, es muy importante conocer sobre la epidemiología un tanto del cáncer, porque esta nos enmarca los datos sociodemográficos sobre el área geográfica, donde se presentan con mayor frecuencia algunos tipos de cáncer, las edades, el sexo, ¿no? Entonces es importante conocer todo esto para que nosotros, como profesionales, expertos en el tema, podamos direccionar los programas en relación a cada tipo de cáncer y qué factores están relacionados cada uno de ellos, ¿no? Acá podemos ver, para tener una idea, cuáles son los cánceres más frecuentes a nivel mundial. Entonces, según la agencia de Globocan, un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de evaluar cada cierto tiempo el comportamiento de cánceres a nivel del mundo y por cada país. Para el año 2020 nos dice que se presentaron 19 millones de casos nuevos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer para ese año, y 50 millones de personas viviendo con cáncer. Es una cifra bastante elevada que nos preocupa, por eso es que nosotros también abordamos este tema con mucho énfasis, ¿no? Y de acuerdo al perfil de la incidencia de cáncer y su localización por sexo, dice que el cáncer de pulmón ocupa en primer lugar para hombres, seguido de próstata, luego colon, estómago y hígado, ¿no? En quinto lugar. Y a diferencia de las mujeres, el cáncer de mama ocupa el primer lugar, en segundo lugar el cáncer de colon, tercer lugar pulmón, cuello uterino y tiroides. Es muy importante acá reconocer un tipo de cáncer que he marcado con rojo, que es el cáncer de pulmón, ¿no? En hombres, a nivel mundial, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar, para tener en cuenta cuando nosotros vayamos avanzando con el tema y poder analizar
¿Por qué es que he resaltado estos cánceres y cuáles serían los factores que están asociados para el desarrollo de este cáncer? Y en mujeres, el cáncer de pulmón está en tercer lugar. Entonces, una referencia muy importante para que luego podamos analizar. ¿Bien? Entonces, son datos referenciales que nos ayudan a analizar cómo es el comportamiento del cáncer y cuáles son los factores asociados a esto. En Perú, para el año 2020, también la misma fuente de Globocam nos menciona que los cánceres más frecuentes para ambos sexos en Perú es el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, vamos por acá, próstata, cáncer de mama, estómago, colon y recto, cervix y otros cánceres. ¿Qué diferencia los casos de cáncer en Perú a diferencia de los casos de cáncer en el mundo, verdad? En la lámina anterior teníamos cáncer de pulmón, pero acá los cánceres prioritarios en Perú no están como prioritarios, sino pueden estar en otros tipos de cáncer, en el grupo de otros tipos, que también es importante porque tenemos cánceres de pulmón, según los datos epidemiológicos de acá del Departamento de Estadística, tenemos cánceres de pulmón porque nosotros somos una institución referente a nivel nacional. Entonces, por otro lado, también es muy importante conocer sobre la frecuencia y el porcentaje y a qué edades se presenta el cáncer. En este gráfico he tomado como referencia un dato de un registro de cáncer de los Estados Unidos que no deja de lado también evaluando los datos en nuestro país. Es muy frecuente, ¿no?, el porcentaje de cánceres por edades. Por ejemplo, nosotros vemos acá que menores de 20 años, el porcentaje es bastante bajo, ¿verdad? Si bien es cierto, vemos que las leucemias son muy frecuentes en los niños, pero es en menor porcentaje. Pero sin embargo, vamos viendo que las cifras a partir de los 41 años se van incrementando, llegando a un porcentaje mucho más alto entre los 65 a 74 años. Entonces, este es un punto muy importante para tomar en cuenta, ya que vamos a hablar de cáncer ocupacional. ¿Por qué es que se presenta con mayor frecuencia a una edad determinada? También algo para nosotros reflexionar en esta presentación. Y las edades promedio, la edad media donde se presentan las muertes es entre los 72 años, ¿no? Entre 65 a 74, la edad media de muertes es los 72 años. Es una referencia, no quiere decir de que ahí me tengo que morir, no sé, sino los estudios, los análisis que nos han hecho a estas edades, no, se presenta el cáncer y la referencia que a los 72 años la gente puede morir por cáncer. Bien, cuando hablamos de cáncer ocupacional es muy importante también conocer cuál es la población trabajadora y en qué ramas de la actividad económica de nuestro país es muy importante, qué actividades económicas en nuestro país se desarrollan y dónde se concentra la mayor cantidad de población trabajadora. Entonces acá vemos un dato del INI sobre el estado de la población peruana, ¿no?, para el año 2020. En primer lugar, vemos que la población trabajadora se concentra entre el área de servicios, ¿no? Las actividades de servicios. Dentro de los servicios tenemos el área de educación, salud, adquisición de bienes, turismo, ¿no? Entonces, acá se concentra la mayor cantidad de población económicamente activa. Entonces, es muy importante también conocer, ¿no?, dónde está más la población expuesta de repente a algún tipo de exposición de riesgo. Luego vamos a ver que la población, una gran cantidad de población trabajadora también está en el área de agricultura, pesca y minería, ¿no? Enseguido vemos el comercio, ¿no? Luego vamos a ver manufactura,
tenemos transportes y comunicaciones y construcción, ¿no? En menos población trabajadora, pero sí tenemos una distribución regular en ciertas actividades, ¿no? Y en estas actividades, ¿habrá algún riesgo en donde hemos mencionado las imágenes? Acá nos dilata. Yo que podría conocer sobre los agentes cancerígenos, automáticamente nomás viendo estas imágenes de 4 personas, ¿no? Haciendo diversas actividades. Por ejemplo, acá, ¿no? Veo a un señor que está en el campo, pero sin embargo vemos que tiene algo en el hombro, ¿no? Está trabajando en el campo. Es un agricultor. ¿Estará expuesto a algún factor de riesgo esta persona? Para mí, por supuesto que sí. Yo lo veo que sí tiene factores de riesgo. Ustedes, conforme vamos avanzando en el tema, van a poder identificar a qué. Si yo les digo así nomás, a simple vista, sí está expuesto a un factor de riesgo. ¿Y cuál sería este? Es la radiación solar, ¿no? Entonces, ahí analizamos un poco. No necesariamente tengo que ir a la playa para poderme exponer a la radiación solar. Luego vemos acá una persona también haciendo otra actividad, ¿no? Que se ve claramente que está en una chacra, en un campo, ¿no? Está manejando algún tipo de sustancia. ¿Este trabajador estaría expuesto a un factor de riesgo? Claro que sí, ¿no? Está intentando preparar su contenido para poder fumigar su chacra. Entonces, luego vamos a ir conociendo cuáles son los componentes de estos factores de riesgo para estas personas. ¿Este señor debería tener algún tipo de protección? Claro que sí. Entonces, a simple vista vamos viendo cómo es que las personas se van exponiendo a diferentes factores de riesgo en diferentes actividades, ¿no? Que hemos mencionado acá. Seguidamente tenemos el otro trabajador que está en el área de construcción, más difícil de identificar, pero algo muy simple, ¿no? Muy conocido, ¿cuál es el principal factor de riesgo para este señor? La radiación solar. Luego tenemos acá otro trabajador de salud, que también está tratando de manejar alguna sustancia química. En este caso es un centro de esterilización. Está tratando de usar unas ampollitas que se usan en esterilización, que es el óxido de etileno. Entonces, ¿está en exposición a un riesgo? Claro que sí. Entonces, vamos a ver que generalmente, tal como los trabajadores, como nosotros en nuestra vida cotidiana, porque el ser humano siempre va a estar en actividades, se está exponiendo diariamente, minuto a minuto, a un riesgo. Así como nosotros salimos de nuestra casa a tomar nuestro carro, de repente no nos damos cuenta, cruzamos el semáforo cuando está en rojo, estamos en un alto riesgo. Entonces, todas esas condiciones que se nos presentan diariamente son riesgos que están permanentes, pero sin embargo conocemos controlar ese riesgo, pues sé que el semáforo rojo es un peligro, no debo cruzar. Entonces, es por eso importante la información, la educación, ¿no? En estos contenidos. Por otro lado, también debemos conocer en qué condiciones está nuestra población trabajadora en el Perú. Vemos acá, el Perú tiene, nos dice esta nota que tiene altos índices de informalidad laboral, ¿no? Aún más debido a la crisis sanitaria, ha empeorado según la fuente del INEI. Dice, en el primer trimestre del año 2020, o sea, en los primeros meses, la tasa de empleo informal había avanzado a 73%, y en el tercer trimestre se había incrementando, llegando así, alcanzando así en nuestro país el empleo informal a un pico más alto, ¿no? En los últimos 8 años. Es muy importante también tomar en cuenta. Esta población se encuentra en una situación vulnerable, ¿no? Como podemos ver en la imagen, las imágenes siempre reflejan algo, ¿no? ¿Esta población tiene alguna condición laboral adecuada? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, dice, si estas poblaciones son informales, no están sujetos a una legislación laboral, ¿no? Donde les pueda
proteger cualquier condición de riesgo que tenga esta población expuesta. No tiene protección social ni beneficios de ley, tampoco tiene a un seguro de salud, ¿no es cierto? Entonces, la pandemia nos ha demostrado también de lejos la importancia que tiene que ver el sistema, la protección, ¿no? A las personas con un seguro de salud. Por otro lado, dice, ¿cuáles son los sectores económicos que de mayor tasa de informalidad? Es la agricultura, ¿no? Hemos visto que una gran población, según el gráfico que les había mencionado, el grupo de población en riesgo se concentra, el grupo poblacional la población trabajadora se concentra en esta actividad económica, ¿no? Y vemos que hay bastante informalidad en la agricultura. Por otro lado, también la pesca y la minería, todo ello arrastra un 92 puntos por ciento a nivel nacional. Finalmente, el sector de construcción también aborda un margen de 78.4% que engloba a 786.800 trabajadores en todo el Perú. Entonces, vamos a ver acá cuáles son las condiciones laborales que podrían influir en una incidencia de cáncer ocupacional en el Perú. Es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? La informalidad, ¿no? Y a eso se refiere a las empresas también, a las unidades empresariales familiares, ¿no? Que se concentran este grupo de informales en un 74% del empleo en el Perú. Estos se dan en los hogares, ¿no? Y comprenden a personas naturales que hacen alguna actividad productiva sin conocer de repente que se están exponiendo a diversos factores de riesgo que podrían causar daño, ¿no? No hay un suficiente control, no hay una evaluación de los riesgos ocupacionales, entonces estas personas están trabajando de manera informal, ¿no? Y por estas razones se puede asumir que hay un mayor porcentaje de trabajadores expuestos a carcinógenos de origen ocupacional. Acá vemos un taller de carpintería. Ahora vamos a conocer por qué he puesto esta imagen, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo, ¿no? Si pensamos en un taller de carpintería, utilizan pintura, ¿no? El polvo de madera. Y luego vamos a conocer por qué. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Cómo es que consideramos un factor de riesgo? Ya los estudios científicos, hay evidencias científicas que han demostrado numerosos factores que aumentan el riesgo individual para el desarrollo de cáncer, ¿no? Si bien es cierto, hay un factor de riesgo también interno que es, ¿cómo les digo? Es inaudito, o sea, por naturaleza la persona puede heredar genes de su familia y de repente en el futuro poder desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Pero esto se refiere solamente a este factor de riesgo interno o genético, o hereditario, a un 5 a 10%, mientras que entre el 90 a 95% de los factores de riesgo que están asociados al cáncer son los factores externos y o conductuales. También es muy importante tener en cuenta todos estos contenidos que les estoy mencionando. Por ejemplo, vemos acá un principal factor de riesgo que está asociado al desarrollo de cáncer de pulmón es el tabaco, ¿no? Un 30%, no solamente al cáncer de pulmón, ya ustedes, los que nos continúan siguiendo en estas charlas, me imagino han tenido la oportunidad de escuchar sobre el tabaco, ¿no? Un 30% está en relación o se asocia al desarrollo de diferentes tipos de cáncer. La mala alimentación, acá ven una persona comiendo bien rico, ¿no? Con todos las hamburguesas, los colorantes, ¿no? Los contenidos que pueda tener esta alimentación, ¿no? Preservantes, artificiales. La obesidad y la falta de ejercicio, un 5%. La radiación solar, ¿no? Y la radiación ionizante. Vemos la radiación solar, pero vamos a hablar de esta también, y la radiación ionizante un 3%. Las infecciones por Helicobacter pylori y virus de papiloma humano, un 15%.
Y las exposiciones ocupacionales, el cual nos enfocamos el día de hoy, entre un 4 a 20%, que están acá, ¿no? De eso vamos a tratar hoy específicamente. Y los factores hereditarios, como les había mencionado anteriormente, entre un 5 a 10%, el alcohol también se asocia al cáncer y está considerado como un agente carcinógeno para humanos, entre otras causas desconocidas. Bueno, hemos hablado sobre la epidemiología, actividades económicas donde en nuestro país, donde la población trabaja, se expone. Hemos hablado sobre los factores de riesgo. Entonces vamos a definir un poquito acá sobre el cáncer, ¿no? ¿Qué es el cáncer? No? El cáncer es una enfermedad pues, crónica, compleja, multifactorial. Ya vimos que está en relación a diferentes factores de riesgo y que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las células, ¿no? La alteración del ADN y esto causa una alteración también a nivel de las células, ¿no? Y que estas se vuelven inmortales. Entonces, estas células no mueren en vez de morir, nuestras células, y se deben regenerar nuevas células. Estas no mueren, al contrario, se transforman en unas masas tumorales, las mismas que tienen una gran capacidad de invasión y se diseminan a otros tipos de nuestros órganos, ¿no? Que eso se le denomina metástasis. Cuando avanza, ¿no? El cáncer avanza, va a generar una metástasis, va por el torrente sanguíneo a diferentes órganos, ¿no? De nuestro cuerpo. Esta enfermedad se puede originar en cualquier parte de nuestro cuerpo también y tiene una lenta evolución. No es que cuando yo vengo al INEM, a veces con mi familiar, ya de repente con un cáncer avanzado que no puede ni respirar ni hablar, entonces le preguntan, ¿de cuándo está mal? Hace una semana. No, señores, el cáncer no es de ayer, el cáncer tiene un periodo de evolución lento, ¿no? Al inicio sabemos que no tiene síntomas, pero luego cuando va avanzando la enfermedad, cuando el tumor va creciendo, va oprimiendo el tejido y luego pues presenta recién la sintomatología. Entonces por eso es importante conocer sobre la prevención. A veces desesperados viene la gente, dicen, señorita, salve a mi familia, pero cuando la familia lo trae, cuando ella la pobre ya no puede ni respirar, entonces nosotros pues acá los médicos en el INE no hacen milagros, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta estos conceptos, ¿no? Esta información. Entonces ahora vamos al tema específico. ¿Qué es el cáncer ocupacional? ¿Cómo es que se produce? ¿No? Dice que se produce por la exposición prolongada o inadecuada a uno o varios agentes carcinógenos, ¿no? Que estos son de característica física, química y biológica. ¿Sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos para que también ustedes conozcan que se pueden encontrar presentes en el entorno laboral, en las que ya hemos mencionado, ¿no? Y que pueden aparecer generalmente luego de un periodo de exposición, ¿no? Entonces todo es un proceso, no es que yo me expuse ayer y ya para mañana puedo tener cáncer y qué miedo, no, así me dijeron en el INEM, justo la señorita habló del cáncer ocupacional, ya yo estoy ahí justo manejando eso y puedo tener un cáncer y me genera un pánico a mis compañeros, en mi institución y todo eso, no. Esto tiene un periodo de exposición, dice inadecuada, ¿no? Prolongada e inadecuada. Entonces, esto puede ingresar a nuestro organismo estas sustancias, porque son físicas, químicas y biológicas, por la vía inhalatoria, por la vía digestiva y por la vía dérmica. Entonces, 3 características o variables importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? La vía inhalatoria, la digestiva y la dérmica. Bien, entonces, hablábamos de los agentes carcinógenos físicos. Dentro de los físicos tenemos los agentes naturales, las radiaciones ionizantes. Dentro de los agentes físicos naturales tenemos las radiaciones no ionizantes, que son la radiación solar, ¿no? Que podemos ver aquí,
Y en los físicos artificiales tenemos las radiaciones ionizantes, ¿no? Las naturales son las radiaciones no ionizantes, que son la radiación solar, los campos electromagnéticos, que pertenecen a las radiaciones, a los agentes físicos naturales. Y dentro de los químicos tenemos los líquidos, los gases, los polvos, las partículas. Acá hemos podido dar un ejemplo, ¿no? De polvos, por ejemplo, el sílice es un agente químico, cancerígeno químico, químico en polvo, ¿no? Y luego también vemos acá en esta imagen un líquido que es el benceno, ¿no? Y dentro de los biológicos tenemos los virus, que están asociados generalmente al virus de la hepatitis B para un cáncer hepático. Entonces, conociendo estos agentes carcinógenos de característica física, química y biológica, vamos a ver cómo es que se clasifican estos agentes carcinógenos. Acá vemos, por ejemplo, dice la Agencia Internacional de la IARC, ¿no? También organismo independiente de la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1970 identifica agentes carcinógenos para los seres humanos que incluyen los productos químicos, mezclas complejas, agentes físicos, agentes biológicos para exposiciones ocupacionales. ¿Y cómo los clasifica? Vemos acá por grupos, ¿no? Grupo 1, grupo 2A, grupo 2B y grupo 3, ¿no? En el grupo número 1 tenemos los agentes, el grupo número 1 es un agente carcinógeno para humanos que científicamente ha sido comprobado que produce cáncer en humanos. ¿Sí? Esto pertenece al grupo número 1 porque los estudios han demostrado mediante la ciencia, ¿no? Que este tipo de agente cancerígeno produce cáncer para humanos. Entonces, vamos a ver que en esta tablita tenemos en esta relación 120 agentes carcinógenos. ¿Y esto dónde lo pueden encontrar? Hay una clasificación de la IARC, hay algunos volúmenes que están publicados, ustedes pueden ingresar a la página de la IARC y encuentran la clasificación de los agentes carcinógenos y los grupos de acuerdo a la clasificación. En el grupo número 2B, probablemente cancerígenos para humanos, ¿no? Entonces vemos acá del grupo 2B, dice probablemente cancerígenos en humanos que tiene evidencia en animales, pero no en humanos. Entonces, aún no se ha determinado, ¿no? No se ha determinado que todavía podría producir cáncer en humanos, solamente en animales, ¿no? Los estudios han demostrado que solo produce cáncer en animales. Y dentro del grupo número 3, 2B, dentro del grupo 2B, encontramos posiblemente cancerígenos para humanos. O sea, el 2A es probablemente y el 2B es posiblemente cancerígeno para humanos, ¿no? Dentro de este grupo tenemos 314 agentes, ¿no? Que aún todavía no han sido comprobados. Todavía falta un proceso de investigación para determinar si causa cáncer en animales o luego causa cáncer en humanos, ¿verdad? Y en el grupo número 3, no clasificados en cuanto a su carcinogenicidad, ¿no? 50 agentes en esta relación. Bueno, entonces, si hablamos del cáncer ocupacional y hemos definido que es un agente carcinógeno, cómo es que se produce este cáncer, vamos a ver el periodo de latencia de este cáncer. Acá nos dice, ¿no?, que los estudios nos muestran que el cáncer ocupacional es una de las patologías médicas de mayor análisis y complejidad. Han visto la gran cantidad de actividades que se realiza. Entonces, hacer todo ese análisis para saber si verdaderamente produce cáncer o no. ¿Por qué? Debido a que se debe establecer y analizar una gran cantidad de variables, ¿no?, que puede influir en el desarrollo o no de un cáncer ocupacional, pero es importante conocer.
la susceptibilidad de los cancerígenos varía en el ser humano, ¿no? Como todo ser humano, a veces, muchas veces nos han dicho, pero mi familiar fuma desde que los 20 años y ahorita tiene 70 y no le daba cáncer. Entonces, hay organismos diferentes, pero sí, de repente a él no le da, pero el entorno, ¿no? También está en riesgo. Entonces, por eso es importante conocer y evitar eso, ¿no? Esta enfermedad se desarrolla lentamente, apareciendo por lo general entre los 10 y a 40 años después de la exposición. O sea, me jubilo con mi cáncer ocupacional. Entonces, en vez de disfrutar mi jubilación, yo voy a visitar diariamente al médico en el hospital. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos datos, ¿no? Por ejemplo, nos dice acá, ¿no? Este artículo, el cáncer de hígado, pulmón y vejiga pueden no aparecer hasta los 30 años después de haberse expuesto al cloruro de vinil. Es un agente carcinógeno, el cloruro de vinil, del grupo número 1. Ahora sí podemos hablar que es un carcinógeno del grupo número 1. ¿Qué era? Producía cáncer para humanos. El asbesto o benzidina también. El asbesto está dentro del grupo número 1. La benzidina también. Este periodo prolongado latente constituye una de las razones difíciles de identificar el cáncer entre los seres humanos. O sea, no sabemos. Entonces, por eso dice causas diferentes. ¿Y cuáles son las fuentes de exposición más frecuentes a carcinógenos en el área ocupacional? Es la radiación solar, el humo de tabaco de segunda mano, obviamente. La persona que fuma no solamente fuma para él, sino también el entorno se expone. El sílice cristalina, vamos a ver dónde se encuentra, los vapores de combustión de diésel, los productos de desintegración del radón. ¿Saben dónde está el radón? Es un gas natural en el subsuelo que se encuentra en las rocas, ¿no? En los socavones, generalmente está expuesto el grupo de trabajadores de minería, ¿no? ¿Y cuáles son los cánceres más frecuentes? No tenemos datos exclusivos, certeros, como le digo, es un cáncer complejo de saber determinar, ¿no? Por las diversas variables, han visto su periodo, ¿no? Que se presenta después entre 10 a 40 años de haber expuesto, o sea, cuando hacemos un análisis, las personas que ya se jubilaron probablemente desarrollen un cáncer asociado a esta exposición, además también de los hábitos conductuales que nosotros optemos, ¿no? En la gráfica anterior les había mencionado, es más frecuente a qué edad, entre 65 a 70 años, 75 años, ¿no? Entonces, es coherente con lo que nosotros estamos hablando en esta presentación. Los grupos, los cánceres más frecuentes es piel, digestivo, vejiga, respiratorio y hematológico. Por eso es muy importante tomar las medidas de prevención. Entonces, acá vemos las exposiciones a agentes carcinógenos del grupo número 1. Algunas de ellas y las más comunes, ¿no? Porque imagínense, tendría que evaluar a todas las actividades económicas, es complicado, ¿no? Pero sin embargo, las más prioritarias y las más conocidas que podemos identificar. Por ejemplo, acá vemos la construcción, obviamente en los ladrillos, en el cemento está el sílice, ¿no? El asbesto, también la radiación solar, tenemos 3 agentes acá para esta población. En la minería, el sílice, el radón, el asbesto, la radiación solar también, 4 agentes para esta población trabajadora. En los grifos, ¿no? El benceno, ¿no? La población trabajadora que está expuesta en esta actividad. Y en lo que es carpintería, el polvo de madera, cromo, ¿no? Que utilizan para la preservación de la madera. Por eso les decía en la imagen anterior, teníamos una población trabajadora de grupos familiares y había un taller de carpintería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el polvo de madera está dentro de la clasificación de los agentes carcinógenos, en términos generales. Algunas otras exposiciones a agentes carcinógenos en otras actividades. Miren, acá, por ejemplo, vemos la imagen que les presentaba anteriormente. Me gusta analizar esta parte de acá. Vemos acá a una persona, obviamente, que se dedica a la agricultura, ¿verdad?
cómo está utilizando esta persona el contenido de algunos insecticidas o pesticidas, que supongo que son estos, ¿no? No tiene guantes, no tiene un respirador, no tiene unas botas, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, acá nos refiere la simbología de estos frascos, de estos contenidos, que la persona que manipula este tipo de sustancias químicas que habíamos hablado también anteriormente, y me gusta reiterar lo que dijimos para que no se les olvide, debe utilizar guantes, debe utilizar un respirador y debe utilizar unas botas y debe utilizar una indumentaria. Porque ciertas sustancias químicas son volátiles, no se adhieren en el cuerpo, porque esta persona cuando va a casa, obviamente no se cambia de ropa, ¿no? Tiene el contacto con sus hijos, con su familia. Entonces, lo ideal debería ser utilizar una indumentaria. Pero yo me pregunto, y ustedes también dirán que nos está hablando, ¿no? Utilizar toda una indumentaria. ¿A este señor le alcanzará para comprarse la indumentaria? ¿Verdad que no? Porque son familias, como le digo, se dedican a la agricultura pequeña, ¿no? A la medida de lo que pueden, por su experiencia, también utilizan a veces de manera inadecuada, ¿no? A veces un poco más porque le dio más fruto, después no menos porque de repente malogró la chacra. Entonces ellos van haciendo de forma experimental, ¿no? Casera. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá nosotros? ¿No? De repente algún lugar ¿no? de alguna región nos están escuchando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Yo le voy a decir, cómprese su indumentaria, va a ser imposible. Entonces, generalmente conociendo estos riesgos ¿no? que se exponen, de repente podemos brindar alguna orientación, cambio de ropa, ¿no? A la medida que pueda, ¿no? Algún guante, una tela que se pueda cubrir, algo tendría que apoyar para que se exponga directamente a esta sustancia que podría ser dañina para su salud. Acá vemos la industria del calzado, ¿no? Otro componente que está dentro del grupo número 1, que es el cromo 6. También las personas igual, a veces por desconocimiento están, acá vemos también las fibras de sílice y amianto, ¿no? Que está en la fabricación de las planchas de Eterní, de teja, ¿no? Que son utilizadas para los techos de la casa. Por otro lado, el humo de leña, ¿no? Es otro agente carcinógeno que está dentro de los grupos número 1. También estamos viendo acá las exposiciones en estas actividades en los centros de peluquerías, ¿no? El manejo de tintes, ¿no? Cuando yo me voy a pintarme el pelo una vez al mes o a los 2 meses, ¿no? Quien está expuesta de forma prolongada, ¿no? Permanente en ese lugar, quizás cerrado, es la trabajadora, ¿no? Los componentes de los tintes son, generalmente tienen algunos componentes como las aminas aromáticas dentro del grupo número 1, relación al cáncer de vejiga. Acá tenemos un trabajador en minería, que también la imagen les representé anteriormente, el sílice, el principal agente carcinógeno que se encuentra en el cemento, en la piedra chancada, ¿no? Y la radiación solar, y en pesquería la radiación solar, obviamente. Esta es una ficha que se ha trabajado en el Ministerio de Trabajo, que ustedes pueden ingresar al enlace sobre salud en el MINTRA, ¿no? Hemos trabajado esta ficha que hace referente a algunos agentes también carcinógenos más prioritarios, ¿no? Que es los humos de diésel, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Y qué son estos? Son las emisiones resultantes del proceso de combustión de los motores diésel, ¿no? Que también es la contaminación ambiental. Se encuentran donde en los transportes en transporte y comunicaciones, vehículos y maquinaria a base de combustión de diésel, ¿no? Quienes están ahí, los choferes, también esto para el medio ambiente, uso de montacargas, maquinaria de la construcción que utiliza el diésel como combustible, talleres de mecánica y los grifos que habíamos hablado,
¿Por dónde ingresa este agente que estamos hablando en este momento? Vía respiratoria, ¿no? Y las recomendaciones, que también vamos a hablar de forma general, pero acá nos da esta ficha, nos dice, es imposible sustituir el uso de, bueno, acá sí hay, nos recomienda sustituir el uso del diésel por motor que utilicen otras fuentes de energía más limpias, como por ejemplo el gas, ¿no? Instalar catalizadores y filtros a los motores que permitan descontaminar emisiones y retener las partículas. Utilizar las motocargas y las maquinarias solo en espacios abiertos, mantener el motor apagado siempre que sea posible, ¿no? Realizar mantenimiento periódico al motor diésel, lo cual permitirá reducir las emisiones. En talleres mecánicos, implementar sistemas de extracción localizada para los tubos de escape. Es importantísimo por eso que todas las empresas, no los talleres tengan pues este sistema, pero habíamos hablado ya sobre la vulnerabilidad de los trabajadores, porque generalmente en el Perú hay un alto índice de trabajadores informales. Entonces no hay responsabilidad mucho acá del empleador para que pueda implementar todo este sistema. Y además la educación que se le debe dar. Otro componente que es importante también en esta ficha que les voy a mencionar es el sílice, que también hablamos sobre la construcción, además de otras actividades, ¿no? Que es este componente que está dentro del grupo número 1, clasificado, que causa cáncer en humanos. Es uno de los minerales más comunes en la Tierra y es componente básico del suelo, la arena y las rocas. Y se presenta principalmente en las formas de cristalina, amorfa, ¿no? En la cristalina es el cuarzo, la cristobalitina y la tridimitina, ¿no? Luego, la morfa es la tierra o diatomeas o el apolo, ¿no? Entonces, ¿quiénes están puestos sobre este agente? El corte y perforación de rocas, ¿no? Esto se generalmente en el área de minería, corte o pulido con herramientas de alta velocidad, ¿no? Molienda de carga, transporte y descargas y materiales, preparación de mezclas, el uso de explosivos. Esto se perfila más para una actividad que está en relación a minería, construcción. Las vías de ingreso de este agente cancerígeno, la vía respiratoria. Pues por eso es muy importante la indumentaria, ¿no? Que debemos utilizar. En las recomendaciones que nos dan acá, dice utilizar la utilización de sustitutos, ¿no? Pero a veces es difícil, en ciertas actividades no se pueden utilizar los sustitutos, aislamiento de las operaciones, trabajos en húmedo, ¿no? Que nos recomienda que esto debe ser mojada, esta tierra, para evitar levantamiento de polvo, la ventilación a través de sistemas, extracciones, que es un poco complejo, pero es muy importante saber y conocer. Implementación de buenas prácticas de trabajo, ¿no? Implementación de un programa de protección respiratoria. En esta tabla, como el cáncer es tan amplio, entonces las localizaciones y los cánceres más frecuentes que habíamos mencionado también, vamos a hablar acá las relaciones sobre la localización del cáncer, los factores de riesgo establecidos según esta investigación que han hecho, de la IARC del grupo número 1 con evidencia científica suficiente, y los factores de riesgo con evidencia suficiente, con evidencia limitada. Entonces vemos acá sobre el cáncer de la cavidad nasal y los senos paranasales. Nos refiere este estudio sobre la relación a la exposición de polvo de madera, níquel y polvo de cuero, ¿no? Y acá hay una evidencia todavía limitada que está en relación a este tipo de cáncer, la exposición o manejo del formaldehído, compuestos de cromo. El formaldehído creo que es una sustancia también esterilizante en el área de salud, y la fabricación de textiles, ¿no? El polvo del textil que se maneja. El cáncer de laringe, tenemos la evidencia suficiente que está en relación
a la exposición de amianto, las fibras de sílice, lo que habíamos visto anteriormente, las nieblas ácidas, contaminación ambiental. Por otro lado, tenemos acá una evidencia limitada a la industria del caucho fumador pasivo. ¿Me escuchan? Licenciada Verónica. Hola. Sí, 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 estamos escuchando. Ya, listo. Vamos a ver. Bueno, nos quedamos en el mesotelioma pleural, ¿no? En relación al agente carcinógeno que es el amianto, pintura, ¿no? Con evidencia suficiente. Y luego el cáncer de pulmón. Recuerdan, el cáncer de pulmón, si han estado atentos, hablamos que se ubicaba en primer lugar en relación a hombres y en tercer lugar en relación a mujeres. ¿Y cuáles son los agentes que están en relación al desarrollo de este tipo de cáncer? Tenemos evidencia suficiente y del grupo número 1, ¿verdad? El asbesto, arsénico inorgánico, compuesto de cromo, vimos en un área de taller de zapato, brea de alquitrán de hulla, cadmio, compuestos de cadmio, quimioterapia combinada, también manejo en salud, emisiones de fuentes interiores por la combustión de carbón doméstico, el humo de leña, humos de soldadura, polución atmosférica, escape del motor diésel, polvo de sílice, producción de aluminio radón, cigarro y tabaquismo pasivo. Esto en relación al cáncer de pulmón. Por eso era muy importante conocer, ¿no?, la epidemiología. ¿Cuáles son los cánceres que están en relación a este tipo? Hemos visto dentro de esa relación epidemiológica y el orden que ocupaban los cánceres, uno de los prioritarios era cáncer de pulmón. En nuestro país, los prioritarios, gracias a Dios, no es el cáncer de pulmón, pero sí también ocupa un lugar importante, pero no está en prioritario. Por otro lado, el cáncer de vejiga, con evidencia suficiente del grupo número 1, el arsénico y compuestos inorgánicos, la ciclofosfamida, industria de fabricación de caucho, trabajo de pintor, ¿no? Hablamos también sobre el área de los peluqueros, producción de aluminio y humo del tabaco. ¿Por qué el humo del tabaco? Porque el tabaco también contiene aminas aromáticas. Y las aminas aromáticas están en relación están asociadas a la probabilidad de desarrollo de cáncer de vejiga. Por otro lado, con evidencia acá tenemos limitada para el cáncer de vejiga, brea de alquitrán, de hulla, escape del motor diésel y industria textil. Entonces acá tenemos disculpen un momentito. Entonces, acá hay otra información importante, bastante interesante para algunas actividades. Las investigaciones sobre cáncer ocupacional son pocas, pero sin embargo, estas revisiones que se han hecho en el año 2015 sobre la relación entre exposición a determinadas sustancias y el desarrollo de cáncer vesical. Nos dice que las personas que se exponen en la industria de acero y colorantes, minería y carbón, trabajadores de caucho, pintores y peluqueros, podrían tener una asociación, de este desarrollo de cáncer de vejiga por esta ocupación. Entonces, mucho se habla del riesgo de cáncer procedente de campos electromagnéticos. La radiación no ionizante no es un rango de frecuencia más baja a la de radiación ionizante, ¿no?, que es la luz visible, y acá vemos todos los equipos que pertenecen a este tipo de radiación electromagnética. Entonces, los estudios nos dicen que no hay una clara evidencia todavía de riesgo mayor para ciertos tipos de cáncer en adultos. Todavía no se ha determinado. No encontramos un estudio de investigación que nos diga que sí, realmente este tipo de radiaciones
frecuencia baja de electromagnética nos produzca cáncer, ¿no? Ahí están los hornos microondas en la que habíamos hablado. Siempre preguntan sobre los hornos microondas. ¿Cómo es que yo podría analizar toda una gama de población expuesta a nivel de todas las actividades? Es importante conocer. En el Perú ya se hizo una metodología CAREX, ¿no? Que pudimos analizar por diferentes ramas de exposición a los trabajadores. Dentro de ella les presento un gráfico acá de construcción que me pareció la más interesante y que felizmente no es tanto bajo los agentes carcinógenos en la población trabajadora, pero es importante conocer. En el área de construcción vemos acá ambos sexos, ¿no? Nos dice en este cuadro que el sexo masculino, ¿no? Que pertenece a la barra roja, tiene mayor riesgo de exposición a la radiación solar según esta metodología CARES, este análisis que se hizo en el año 2015, acá en el Perú se trabajó este análisis. Luego, en mujeres, entre un 12% aproximadamente en el área laboral. El sílice también. O sea, en conclusión, en resumen, la población trabajadora de sexo masculino se expone con mayor frecuencia a agentes carcinógenos en el área de construcción. Entonces, más o menos. Y acá, por ejemplo, hablamos sobre lo que es sobre la exposición a sílice y la relación al mesotelioma pleural, ¿no? Al cáncer de mesotelioma por exposición. Vemos acá un cáncer de mesotelioma en relación a las fibras de asbesto o sílice. Entonces, esto es con respecto a la asociación que se tiene y los estudios que nos han demostrado. Las medidas de prevención para la radiación solar, también es una ficha gráfica que se ha trabajado. Tenemos un documento también sobre la radiación solar, cuáles son las medidas y los controles que se deben tener, ¿no? Cuando me expongo, muy importante, no es tan complejo en estas medidas, ¿no? Nos menciona sobre el uso de la indumentaria, los lentes, ¿no? Si es posible, porque allá se trata de un trabajador, no es una actividad deportiva, ¿no? Evitar exponerse entre las 10 y las 4 de la tarde, ¿no? Hacer alternancias quizás, si es posible, si no de preferencia, tratar de utilizar pues algunos productos o prendas que tengamos ¿no? a nuestro alcance, el uso de bloqueadores, ¿no? El sombrerito de ala ancha, como podemos ver acá, y acá también dentro del agricultor, en las 3 actividades que es importante tomar en cuenta, ¿no? Podemos elegir telas de característica tupida, de colores pasteles, para poder ayudar a las personas que puedan disminuir el riesgo. Por otro lado, las recomendaciones para sustancias químicas es muy importante en el lugar de trabajo tomar en cuenta una ficha de seguridad. Es una hoja de MSBS, las personas que están en los grupos ¿no? de manejo de sustancias químicas, como habíamos visto en la clasificación. Cada sustancia, cada producto químico tóxico viene con una hoja de seguridad donde nos informa qué equipos debemos tener, cómo nos debemos proteger, los tiempos, qué controles se deben tener. También en cuenta las simbologías, ¿no? No solamente para específicamente las sustancias químicas, nosotros también en forma casera usamos algunas sustancias químicas. Recuerden estas simbologías para poder tener en cuenta cuando hagamos la compra de un producto químico, ¿no? Luego, las medidas de protección personal que debemos tener en cuenta, de cajón, no fumar, porque ya hemos visto que el cigarro es letal. Evitar ingerir alimentos en el lugar de trabajo, pues si manejo si estoy en un lugar donde hay ciertas restricciones por las exposiciones a estas sustancias que hemos hablado, evitar la ingesta de alimentos en esos lugares, ¿no? Para eso hay lugares exclusivos que la empresa o la institución nos provee para poder tomar nuestros alimentos. El lavado de manos, que ya pues ustedes lo tienen al dedo, ¿no? Ahora, nadie puede dejar de lavarse las manos porque eso es justamente lo que nosotros los seres humanos necesitamos, ¿no? La presión, porque si no me lavo la mano, pues sabemos que puedo tener el virus, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que hemos necesitado, una llamada fuerte de atención, ¿no?
El baño corporal que se debe tener en el trabajo cuando tenemos una exposición, evitar transportarse con la ropa de trabajo a su domicilio, ¿no? Y acá tenemos las imágenes, la indumentaria que debemos tener en cuenta en el lugar de trabajo. Las responsabilidades que se debe tener en cuenta dentro de las instituciones, como les dije, las formales, ¿no? Que es muy importante, y es que nosotros pertenecemos a un grupo de repente de una empresa pequeña y manejamos a ciertas sustancias, pues tratar de mejorar esas condiciones de trabajo, identificando los agentes carcinógenos ocupacionales. Hay una matriz que se maneja acá, la implementación de medidas de prevención y protección para el uso de agentes carcinógenos, ¿no? Hay medidas ambientales y también las medidas individuales, como les mencionaba anteriormente, las indumentarias, que es importante, reducir la utilización de las sustancias del agente, reducir el número de trabajadores expuestos, ¿no? Tiene que haber una rotación, la evaluación del médico ocupacional de acuerdo a la norma, ¿no? Y el médico, pues, que trabaja pertenece al grupo de equipo de médico ocupacional, va a tomar medidas de acuerdo a la exposición, evaluando, ¿no? De acuerdo a las normas establecidas. Los trabajadores deben ser capacitados, ¿no? Debe sociabilizarse, ¿dónde? ¿Cómo voy a trabajar para un trabajo simple? ¿Qué manejo? ¿Cómo estoy? ¿A qué cosas estoy expuesta, ¿no? Expuesto. Fomentar los estilos de vida saludable, complementa las actitudes conductuales, ¿no? Una dieta sana. Si yo pues me expongo, estoy en un grifo trabajando al benceno y además fumo cigarro, va a incrementar el riesgo pues de desarrollar cáncer. Evitar el consumo de alcohol, ¿no? Solamente una vez por año para su cumpleaños, hacer ejercicios diarios, ¿no? Eviten usar los ascensores, las caminatas, y estas son las normas o documentos normativos que tenemos para poder ¿no? ayudarnos y tomar medidas de control. Eso sería todo. Muchas gracias.